Mis hermanos, el sermón de hoy, el último sermón del libro de Deuteronomio en nuestra congregación local, porque no estamos abarcando absolutamente todos los versículos y capítulos de Deuteronomio, sino que decidimos rescatar principios en base a la reflexión, la oración y las necesidades evidentes de la congregación local de acá de CCAJ Moravia. Mis hermanos, en este sermón que se titula Todas las palabras en su corazón, yo quisiera que podamos recordar algo. Como iglesia local estuvimos predicando hace mucho tiempo la epístola de Pablo a los Colosenses. Yo no sé si se acuerdan. Había una amenaza para con la iglesia del gnosticismo. Y Pablo presenta un argumento poderoso en esa epístola, dándole a Cristo, dándole a Jesús la preeminencia cósmica. Jesús por encima del cosmos. En Él se sostienen todas las cosas y por Él fueron creadas. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses, el primogénito de toda la creación. Y vimos todo eso y cómo la iglesia debía ver la obra del evangelio, debía ver la figura de Jesucristo y cómo en Colosenses la iglesia debía responder a esa obra. Después de eso, nosotros estuvimos predicando Timoteo. Pablo le habla a un joven Timoteo y le dice: Timoteo, hay una iglesia que está teniendo muchos problemas, así que yo te voy a escribir para que vayas y establezcas orden en esa iglesia y les digas cómo tiene que vivir la iglesia. Cómo tiene que caminar la iglesia, impulsado por el evangelio. La carta de Pablo a Timoteo nos llevó a ver a cómo nosotros, como el pueblo de Dios hoy, debemos vivir. Luego predicamos segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, nosotros vimos a un apóstol Pablo escribiéndole a un Timoteo que no la estaba pasando muy bien. En la era de la iglesia, Timoteo estaba enfrentando problemas, dificultades y Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Continúa peleando la batalla, lo anima, lo hace ver a Cristo para que Él continúe peleando. Y vemos en esa segunda epístola de Pablo a Timoteo la fidelidad de Dios y cómo Pablo está animando a Timoteo a ser fiel en la labor que se le ha encomendado. Entonces, mis hermanos, cada una de esas cartas, yo creo que la predicamos así como los demás hermanos han predicado otros sermones, con mucho temor delante de Dios y con un deseo profundo de que todos podamos ser edificados, de que el Señor hable a nuestros corazones y que juntos podamos crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Buscamos predicar el evangelio para que esta imagen de su Hijo Jesucristo crezca en nosotros como iglesia. Que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero después de la segunda epístola de Pablo a Timoteo, nos devolvimos miles de años y nos ubicamos junto al Jordán. Una generación que está a punto de entrar al periodo de conquista, que está a punto de cruzar el Jordán para tomar las tierras de Canaán. Entonces esta generación, Moisés se encuentra frente a ella y Moisés empieza a hacer un repaso de algunos sucesos importantes que se dieron en Éxodo, Levítico, en Números, principios de las promesas que vemos en el Génesis. Moisés empieza a hacer ese resumen a esta nueva generación, una generación joven. Pastor, ¿y qué había pasado con la generación mayor? Había perecido por su desobediencia. Y esta generación nueva tenía que escuchar, renovar ese pacto que Dios había hecho en el Sinaí. Entonces Moisés empieza a recordarles todos los sucesos para que vean el carácter de Dios y los llama no solo a ver el carácter de Dios, ver la fidelidad de Dios, sino que los llama a ser fieles al Dios que los rescató de la esclavitud y servidumbre de Egipto. Ellos están a punto de alcanzar algo que se le prometió a los padres, las tierras de Canaán, las tierras donde fluye leche y miel. Y todas estas cosas, entendemos, nos apuntaban a cosas más gloriosas. Pero para comenzar hoy este cierre del libro de Deuteronomio, yo quiero que reflexionemos en una figura. Los padres tenemos a nuestros hijos, nuestras esposas dan a luz a nuestros hijos y nosotros
tomamos a nuestros hijos en brazos, los llevamos a hacer el tamizaje, el niño llora, los abrazamos, no queremos verlos llorar, queremos a nuestros niños, los besamos, empiezan a crecer y ellos se enferman y hay que correr a la clínica y hay que trasnocharse y hay que sentarse y enseñarles las palabras de Dios y ellos empiezan a estudiar. Ellos se caen, se rompen sus rodillas y codos y se golpean. Ellos empiezan a crecer y empiezan a exponerse a este mundo caído. Definitivamente, si hay algo de lo que estoy seguro, es que en el crecimiento que nosotros vemos de nuestros hijos, en el caso de los que tenemos hijos, o inclusive personas que adoptan hijos pequeñitos o que hacen acogimiento temporal con chicos pequeños, pueden experimentar muchas de estas cosas. El punto es que si hay algo que nace en nuestros corazones, es el bien para con ellos. Nosotros deseamos que a ellos les vaya bien. ¿O acaso un padre aquí puede levantar su mano y decir, yo deseo que a mi hijo le vaya mal? En ninguna manera. Todos los padres queremos que a nuestros hijos les vaya bien. Y entonces nosotros somos un obstáculo para que ellos no se monten a un carro sin frenos. Y les decimos, no se monten ese carro, no tiene frenos. Yo tengo que intervenir. Yo no puedo dejar como padre que mi hijo se monte en un carro que no tiene frenos porque se va a matar. Yo le decía a uno de mis hijos hace unos días, si yo no intervengo aquí y si yo no me meto, esto es un carro sin frenos y te vas a estrellar. De la misma manera que un padre puede desear el bien para con sus hijos, Dios desea el bien para con su pueblo. Y Dios muestra en todo lo que hemos visto en Deuteronomio su gran amor, su fidelidad, diciéndole al pueblo, mira pueblo, tienes que vivir de esta manera para que te vaya bien. Yo no quiero que te montes a un carro sin frenos para que te mates. Yo quiero que te vaya bien. Y para que te vaya bien, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso con las nuevas generaciones, reflejamos el carácter de Dios. Hijos, cuando sus padres se convierten en un obstáculo para ustedes, es porque los están cuidando, porque los aman, porque si ellos no lo hicieran, entonces eso significa que no los están amando. Nosotros no podemos permitir que ellos se monten a un vehículo, bueno, ahí, vaya ahí, que Dios sabrá qué hace con usted. No, nosotros tenemos que intervenir. El Señor nos llamó a eso y en eso reflejamos el carácter de Dios. El pueblo de Israel está escuchando a Dios. A un Dios que lo ama, a un Dios que interviene, a un Dios que lo cuida, a un Dios que es fiel. Dios está mostrando ese amor y le dice, pueblo, yo he estado allí, ustedes estuvieron en el desierto, pero a ustedes no les faltó. Su pie no se hinchó, no les faltó el vestido, yo estuve ahí. Dios muestra su amor para con el pueblo. Y todos estos sucesos de Deuteronomio, Pablo dice en Colosenses, que todas estas cosas en el verso 17 son solo sombra de lo que había de venir. En Deuteronomio, mis hermanos, hemos apreciado las riquezas del Evangelio. En Deuteronomio vimos sobresalir la fidelidad de Dios. Se sobresale un Dios fiel que muestra su amor y que muestra cuidado para con su pueblo. Dios, mis hermanos, Dios ama a su pueblo. Él no abandona a su pueblo. Él está con su pueblo. Aunque el pueblo a veces sienta que está solo, a veces siente que no puede, a veces siente que ya no aguanta, a veces siente que ya no puede caminar, a veces siente que se va a rendir. Aunque eso sea así, Dios sigue estando con su pueblo. No tenía esta ilustración, pero voy a compartirla. Con uno de mis hijos que practica el mismo deporte que practico yo, o que he practicado, hubo un momento de preparación para una competencia. Y en ese momento de preparación, que fue conmigo, que soy bien intenso,
Él me dijo, papá, me voy a vomitar, me siento muy mal. Y yo lo tomé de sus hombros y le dije, siente eso, lo siente. Quiero que lo recuerde porque lo va a sentir cuando esté peleando. Y usted tiene que sobreponerse a esto. Siéntalo, eso es lo que va a ir a sentir. Así es como se va a entrenar, porque esto es lo que usted tiene que sobreponer. Usted va a sacar esto adelante. De alguna manera, él percibía que yo estaba con él. Que yo estaba peleando con él. Cuando llegó el momento donde sintió eso. Yo le voy a decir algo a usted. Con la palabra, Dios nos dice, vas a sentir esto. Vas a tener aflicción. Vas a tener dolor. Pero yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo no te voy a dejar. Yo estaré contigo. Porque yo soy fiel. Y vas a sobreponerte a esto. Y entonces Dios nos dice, y aun si perdieras tu vida, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, el pueblo de Dios no tiene pérdida hoy. Hay promesas para nosotros, pero tenemos que resistir. Confiad, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Hermanos, el Señor va a estar con su pueblo siempre, porque Él es fiel. Y como a su vez Dios es fiel, Él nos está diciendo, pueblo mío, iglesia, sea fiel. Sea fiel, persista, avance, pelee en la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo, pelee, porque yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y vemos a un Dios fiel cumpliendo las promesas hechas desde el Génesis. Habrá una simiente que vencerá a la serpiente. Nace esa simiente, la clavan en la cruz y en esa cruz vence a la serpiente. Expone a los principados y potestades. Los exhibe públicamente. Al tercer día esa simiente resucita. Y entonces aquella voz que habló a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira las estrellas del cielo, así como son, que nadie las puede contar, así será tu descendencia. Y entonces en Cristo vemos la fidelidad de Dios. El pueblo en Deuteronomio está siendo llamado a recordar que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, que Dios lo rescató de esa esclavitud. El pueblo tenía que recordarlo cuando iban a entregar sus primicias, sus ofrendas. ¿Qué tenían que decir? Vengo a entregar esto porque el Señor nos sacó de la casa de servidumbre. Tenían que estar recordando que el Señor los hizo libres para que todo lo que saliera de ellos para Él fuera una respuesta de gratitud a lo que Dios había hecho. Apreciamos en Deuteronomio principios eternos en toda la historia. Como decía nuestro hermano Gabriel, Dios escogió un pueblo débil a fin de mostrar su poder y fuerza. ¿Y por qué lo hizo? Porque los amó. Porque cumplió sus promesas. Porque Él es fiel a lo que ha prometido. Hermanos, escúcheme. Todas las promesas que tenemos en Cristo se cumplirán. Nosotros estaremos con Él eternamente y le veremos cara a cara tal como Él es. Debemos vivir en armonía a eso, a esas promesas. El Señor no nos rescató de la esclavitud física de Egipto, nos rescató de la esclavitud al pecado. En Deuteronomio 7 dice, el Señor le dice a su pueblo, no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño que todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre. De la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, vemos que el pueblo no cumplió ningún mérito. Él no era muy especial para que Dios dijera, oh, wow, qué pueblazo. No, Dios los escogió porque era fiel a lo que había prometido en Abraham. Vemos que a este pueblo no solo Dios lo escogió en Deuteronomio, sino que muestra también Dios cómo quiere cuidarlo.
Y esto lo vimos en el sermón que se tituló Instrucción y Cuidado de Dios. Dios quiere cuidar a su pueblo y establece hombres para enseñarle a su pueblo cómo llevar la ley a la práctica. Cómo llevar la ley a la práctica. Vimos una ley moral que se mantiene para el pueblo de Dios hasta hoy. Y vimos cómo esa ley moral, ese decálogo, los 10 mandamientos, nos enseñó que hay una relación vertical y que hay relación horizontal con toda la creación, con todos mis semejantes. Si yo mantengo una relación vertical, bien, mis relaciones horizontales estarán bien. Vimos el orgullo, el engañoso orgullo, que es como un pecado gravoso, que es engañoso, que es mentiroso. El orgullo hace que el hombre diga, no, el Señor dice en su palabra esto, pero yo creo que yo tengo mejores opciones. Yo voy a hacer esto otro. El orgullo es tan engañoso que le hace creer al hombre que él mismo tiene mejores caminos diseñados que los que Dios en su palabra ya ha establecido para él. El orgullo es engañoso. El orgullo hace que yo no quiera seguir las palabras de Dios. El orgullo hace que el hombre se crea más sabio que Dios. No, la verdad es que yo estoy decidiendo bien, pero eso está en contra de la Escritura. No, pero yo sé que esto es lo mejor, pero si la Biblia dice lo contrario, dice otra cosa. El orgullo es engañoso y todos nosotros, sin percatarnos, podemos caer en ese gravoso pecado. Sin percatarnos. Nos desligamos de las palabras de Dios, pero también vimos que el pueblo es llamado a ser santo, como Él es santo. Ahora quiero repasar este concepto. Santo, yo lo expliqué en ese sermón de un pueblo santo. Santo, primariamente, no significa lo que todos de pronto creemos, moralmente perfecto. Eso es cierto, es real, eso es santo, pero ese es el significado secundario. El significado primario es apartado. Dios es santo, es separado, es aparte y Él es único. No hay nadie como nuestro Dios. Él es soberano, Él es grande y no hay nadie. Él es santo, tiene una posición aparte, separada, como ser, como su deidad. Y obviamente es moralmente perfecto. Nosotros somos llamados a vivir apartados para Él, separados de este mundo, las pasiones, del paganismo, de los deseos de la carne, separados de eso, viviendo para Él, buscando una moral que vaya en armonía a su ley. El pueblo es llamado a ser santo también. El pueblo debe reproducir la imagen de Dios en las nuevas generaciones, instruyéndolos con la verdad del evangelio y así cumplir el mandato de Génesis: llenen la tierra, multiplíquense y en pocas palabras llenemos la tierra de creyentes. Prediquemos a las nuevas generaciones, que estos chicos reproduzcan la imagen de Dios en nosotros. Y aunque entendemos que eso no depende de nuestro desempeño, eso no significa que entonces, eso depende, no, entonces no lo voy a hacer. No, yo debo hacerlo, porque es algo que Dios quiere que su pueblo haga. Entonces todo el pueblo está siendo llamado a participar en esta labor. Vimos cómo Dios pone la mirada de su pueblo en el huérfano, en la viuda y el extranjero. Vimos a un Dios interesado en el sostenimiento de un lugar físico que le brinde a su pueblo un espacio para mantener una adoración en comunidad. Hermanos, para Dios es importante tener un lugar donde juntos nos reunamos a adorar su nombre. Vimos el carácter santo de Dios, vimos el pecado del hombre. Sin embargo, mis hermanos, Dios desea que su pueblo le dé a Él el primer lugar en todo. Dios desea que la lealtad de todos nosotros como su pueblo esté para con Él y no para con este mundo y todo lo que este mundo ofrece. Deuteronomio, mis hermanos, ha sido sorprendentemente maravilloso.
Y aunque se expuso en 35 sermones, desmenuzando todo a la luz de lo que expliqué al inicio, aún muchas cosas no se abordaron. Sin embargo, siempre les invitamos a seguir escudriñando este libro que ha sido de tanta bendición para mí, como yo sé que para muchos de ustedes también. En este momento, en Deuteronomio capítulo 32, está a la vista un futuro liderazgo de Josué. Moisés está a punto de morir y Josué está a punto de ser el próximo, el que sigue, el que había sido anunciado. El pueblo se dirigía a un periodo de conquista. Ok, están junto al Jordán, van a cruzar ese Jordán y van a empezar batallas, conquista. Y el Señor les dice, yo voy a estar con ustedes. Entonces después vemos que caen los muros de Jericó, empiezan a ganar batallas, empiezan a establecerse en la tierra, pero eso es algo que le invito a leer en el libro de Josué. Antes de que Moisés muera, el Señor le dice al pueblo, bueno, Moisés va a morir, vengan, congréguense. Este es el momento en el que estamos. Quiero que toda la congregación venga, vamos a congregar a todo el pueblo. Ya Moisés va a partir. Y en Deuteronomio 31, capítulo 15, vemos Deuteronomio capítulo 31, verso 15. Vemos cómo se presenta el Señor. Dice, el Señor se apareció en la tienda, en una columna de nube, y la columna de nube se puso a la entrada de la tienda. En este punto, mis hermanos, debemos reflexionar nuevamente con lo que inicié, cuán grande ha sido el amor de Dios. Y les voy a decir por qué. Este amor de Dios, o este amor que vemos en los padres para con los hijos, que se entregan por ellos. Primero el niño tiene pañales, luego el niño tiene barba y está grande. ¿Qué sentimiento puede haber en un padre que se trasnochó una madre por su hijo, que lo cuidó cuando tenía calentura, que le puso pañitos tibios, que le ponía cremita cuando se quemaba, que lo abrigó y lo abrazó, que se acostó con él o con ella en la noche para cuidarle? ¿Qué sentimiento puede tener un papá o una mamá cuando ese hijo grande se rebela, ofende a su padre, ofende a su madre y desestima todo lo que su padre y su madre han hecho? No me interesa, ¿sabe qué? No me importa nada de lo que usted ha hecho, me muestro en rebeldía. Usted me dice que haga eso, pero me tenés harto, ya estoy harto de esto, me voy, me rebelo. ¿Qué pasa en un corazón de un padre y una madre que han entregado todo por sus hijos y el hijo después se rebela? Dios se ha mostrado como un Dios fiel. Eso ya está claro. Pero vean lo que dice el verso 16. Y el Señor dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Esto es como un esposo que ha entregado todos los mejores años de su vida a su esposa. La ha chineado, la ha cuidado, le instruyó, le enseñó. Dios, como un padre a su hijo, como un esposo a su esposa, mostró amor para con su pueblo. Inclusive como un padre a un hijo, Él le dijo, ahora vamos para el desierto porque te voy a enseñar, para que tú entiendas, para que tú aprendas. Vas a sufrir en el desierto y allí te voy a humillar, pero yo estaré contigo y te daré todo lo que necesitas mientras te enseño. Así es como un padre hace con su hijo. Ok, te voy a disciplinar, te voy a castigar. Este es el amor que yo te estoy mostrando. Este es el amor que te muestro. Y te voy a enseñar, pero yo voy a estar aquí y te voy a abrazar cuando necesites mi abrazo. Y cuando llores, yo secaré tus lágrimas. No te va a faltar el vestido, no te va a faltar la comida. Y aún así el pueblo renegaba contra ese Dios que mostraba su amor, que mostraba su bondad.
El pueblo seguía rebelándose, teniendo muy por en poco lo que el Señor había hecho. Y aquí en Deuteronomio, donde decimos, oh, arcoíris y ponis, una nueva generación, renovando el pacto. Esta generación sí lo va a hacer bien. Viene el periodo de conquista, Josué va a entrar, van a ganar la batalla. Pero Dios sabía que después de todo eso, el pueblo otra vez se iba a rebelar contra él, su amor y su fidelidad. Dios sabía. Vean lo que continúa diciendo. Entonces mi ira se encenderá contra él, hablando del pueblo en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día: ¿no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Ahora pues, escriban este cántico para ustedes y tú enséñaselo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los israelitas. Porque cuando yo los introduzca a la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Eso es como el sentimiento que puede tener un padre, pienso yo, tratando de ilustrar esto un poco. Yo sé que no le llego, pero estoy tratando. De un padre o una madre haber entregado todo el amor por sus hijos, haber entregado todo por ellos, haberles enseñado, disciplinado, abrazado, cuidado, chineado, mimado, alimentado, todo lo que los padres pueden hacer por sus hijos. Y entonces el padre a escondidas escuchar que su hijo dice: ya estoy harto de mis papás. Apenas tenga 18, me largo de aquí. Dios está escuchando lo que el pueblo está hablando. Cuando el pueblo dice: no sabe, yo sé que aquí el discurso, Moisés, todo muy bien, vamos a entrar a la promesa, gloria a Dios, pero ya yo, en ese momento, metido entre el pueblo, viendo todo lo que Dios está haciendo, el discurso de Moisés junto al Jordán, ya en el corazón del pueblo está pensando en los dioses del otro lado y en las pasiones que ofrecen esos dioses. Ya están siendo seducidos y están haciendo al lado todo el amor que Dios ha mostrado para con ellos. ¿Y saben qué pasa con esto? ¿Por qué un joven o un niño puede hacer esto? Porque el corazón del hombre es malo. Porque los hijos son pecadores. Por eso. Entonces nosotros, comprendiendo las realidades del pueblo y cómo Dios se ha mostrado, dice en el 21. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este cántico declarará contra ellos como testigo, pues no olvidarán los labios de sus descendientes. Porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. Ellos ahí, antes del Jordán, ya estaban trazando un plan para ser infieles a Dios. Ya ellos estaban siendo seducidos. El pueblo maquinaba su pecado futuro. Y escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas. Entonces el Señor nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y estaré contigo. En este capítulo 32, versos del 1 al 43, que no abordaremos, en este cántico, aquí Moisés les dice: les dejo este cántico y este cántico dará testimonio de lo que ustedes están haciendo y de quién es Dios. El cántico contrasta la inmutable fidelidad del Señor con la perversidad de un pueblo infiel. Resalta cómo Dios es intachable, perfecto y santo, y todas sus obras igual que Él, pero a su vez señala cómo el pueblo es corrupto. Este canto abarca toda la historia futura de Israel. Dios mostrando su misericordia a sus siervos y castigo a los enemigos. Y vemos el proceso de Israel. Después del periodo de conquista, Israel vive de esta forma. Pecan, Dios los disciplina, se arrepienten, los restaura. Vuelven a pecar, vuelven a la disciplina, vuelven al arrepentimiento y Dios los vuelve a restaurar. No importa.
cuánto puedan fallar nuestros hijos. Nosotros los seguimos amando, ¿sí o no? Nosotros siendo imperfectos, pecadores, pero cuánto más Dios ve el pecado de nosotros y nos sigue amando. Cuánto más Dios. Él nos ama a pesar de lo que somos. A pesar de que muchas veces somos infieles, Él nos sigue amando. Como un padre que ama a su hijo a pesar de que su hijo sea desobediente. Entonces, vamos a nuestro texto, Deuteronomio 32, verso 44. Entonces Moisés llegó y habló todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él con Josué, hijo de Nun. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo: fijen en su corazón todas las palabras con que les advierto hoy. Ordenarán a sus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Y esto nos lleva a nuestro primero de solamente 2 encabezados el día de hoy. Dios desea que su pueblo tenga presente las palabras en su corazón y las transmita a sus hijos. Ellos debían esforzarse por recordar las palabras de Dios. Y lo vemos en el ejemplo de la entrega de primicias. Cada vez que ellos daban lo mejor de ellos para el Señor, tenían que recordar lo que el Señor había hecho, lo que el Señor les había dicho. En este punto hay algo que hay que comprender. Este pueblo no se encontraba como el pueblo de Dios hoy, con el Espíritu Santo morando en los corazones. Debido a esto, muchos años después, el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en tiempo futuro, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Israel mostró siempre la incapacidad de obedecer las leyes del Señor. Debido a esto, el Señor anuncia una intervención en el corazón del hombre. Una intervención que luego el apóstol Pablo en 2 de Corintios plasma, capítulo 3, verso 2. Dice: ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Dios tenía un deseo de intervenir en el corazón del hombre, según Jeremías, debido a que el pueblo siempre mostró que era incapaz de obedecer al Señor. Dios resalta la importancia de que las nuevas generaciones, desde los chicos hasta los grandes, todos conozcan la ley. La imagen de Dios debe reproducirse. Somos llamados a transmitir la ley a nuestros hijos. Esto a fin de que el evangelio siga expandiéndose. Mis hermanos de CCAJ Moravia, no podemos desistir de estas tareas. No podemos pasar de lado los principios que hemos visto. No debemos ignorar estos mandatos. Y de alguna forma todos debemos ser partícipes. La iglesia está siendo llamada a poner su mirada en el huérfano, en el vulnerable, en el que necesita, en la adoración comunitaria, en sostener su obra, en avanzar proclamando el reino y la ley del Señor, reflejando el carácter de Dios en medio de un mundo caído. Mis hermanos, donde las relaciones desde el huerto se fracturaron, el pueblo de Dios es el instrumento que Dios está usando para anunciar sus promesas, para anunciar su carácter, para anunciar quién es Él. Y ese pueblo somos usted y yo. Y la sabiduría e inteligencia de Deuteronomio 4, que es obedecer la ley del Señor, debe reflejarse en nuestra manera de vivir, en cómo vivimos, porque Él nos ha amado, porque Él nos rescató del pecado y de la muerte, porque Él nos ha mostrado su amor, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es justo. Nuestra respuesta es reaccionar a ese amor como esperamos que nuestros hijos reaccionen cuando nosotros les mostramos amor. Nosotros debemos reaccionar a todo el evangelio que nos ha rescatado y responder a Él en obediencia, en gratitud al Señor por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Porque si entendemos que no merecemos nada de esto, ¿cuánta será nuestra gratitud? ¿Cuánto podemos ser de agradecidos?
La libertad que Dios les había dado los llevaba a vivir en obediencia. Primero el Señor los hizo libres y luego los llamó a cumplir en obediencia. El Señor nos hizo libres primero y nos capacitó por medio de su Espíritu para que obedezcamos a nosotros hoy como su pueblo. El Evangelio que nos hizo libres debe llevarnos a ello. Debemos tomar lo mejor de nuestras vidas, todo lo que Dios mismo nos ha dado y entregarlo a Él como una ofrenda de gratitud en todo, con todo nuestro ser. Debemos seguir, mis hermanos de CSAJ Moravia, sus palabras. Porque Él les está diciendo, vean, esta es la voluntad que yo quiero. Yo quiero que ustedes hagan esto. Cada predicación, cada sermón, cada texto que revisamos es Dios diciéndonos, yo quiero que vivan de esta forma porque yo los rescaté a ustedes del pecado y de la muerte. La respuesta a esa obra es que ustedes vivan de esta manera. Yo quiero que vivan de esta manera. Ahora vemos toda esta realidad, pero si algo que tenemos claro es que Dios nos ha hablado en su Hijo hoy. Hebreos capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Mis hermanos, en Cristo se encuentran todas las palabras de Dios. La ley del Señor, la perfección plena, moral, está en Cristo. El escuchar a Cristo es escuchar a Dios. El seguir la voluntad de Cristo es seguir la voluntad de Dios. Y en Cristo es en quien nosotros encontramos las palabras de vida eterna. Es en Cristo. Es en Cristo que vamos a alcanzar esas promesas, es en Él. Gracias a la obra de Cristo nosotros cruzaremos el Jordán y llegaremos a la promesa eterna gracias a lo que Cristo hizo. Ahora, mis hermanos, si todas las palabras están en Cristo, si Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo, si en Cristo están todas estas cosas, nosotros no podemos olvidar que Cristo está en nosotros. Las palabras de Dios han sido puestas en el corazón de los hombres por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya lo mío se acabó. Ya no vivo para mi gloria, vivo para la gloria de Él. Ya no más. Ahora vivo para Él. El mismo Pedro, cuando todos estaban diciendo qué palabra más dura y más pesada es esta, y el Señor les dice, ¿ustedes qué? ¿También quieren irse? Pedro les dijo, pero ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde correremos? El hombre, ¿a dónde corre? ¿A quién irá? Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Verso 47 en Deuteronomio. Dice, perdón mis hermanos, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es vida, es su vida. Por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cuando crucen el Jordán, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Dios les había dicho, si ustedes obedecen, serán bendecidos. Pero acabamos de decir que el pueblo nunca obedeció. Siempre fue cabezón, malagradecido, ingrato y testarudo. Así como el hombre naturalmente es. Así como el hombre es naturalmente. Fueron incapaces, mis hermanos, de obedecer. La desobediencia del hombre lo lleva a no alcanzar estas bendiciones. Israel nunca obedeció. Pero Dios, que le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, envía a uno que sí obedeció, para que en la obediencia perfecta de Él, todos los que en Él creen reciban las bendiciones prometidas en Abraham. Hermanos, esto es glorioso. Porque ayer yo le decía a uno de mis hijos, cuando Dios le estaba hablando a Abraham, en medio de todas esas estrellas, nosotros somos una de ellas. Esa arena del mar que es incontable, nosotros somos una pirrusca de esa arena. Y gracias a la obediencia de Cristo nosotros
Tenemos bendiciones, mis hermanos, no lo merecemos, pero lo hizo porque nos amó. Como un padre ama a su hijo. Hoy debemos creer en Cristo, en quien están todas las promesas cumplidas. Debemos seguir sus palabras, debemos tomar la cruz y seguirle. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Dios que le había hablado al pueblo en el monte, y aquel fuego grande y que los asustó y que los dijeron: si seguimos aquí vamos a morir. Y el monte sale una voz que dice: bien han dicho. Y Dios se quedó solo con Moisés. Ese Dios que está ahí manifiesto se hizo carne y habitó entre nosotros. Y trajo palabras de vida y salvación. Y él dijo: yo soy mayor que Abraham. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que él es la imagen del Dios invisible. Aquella voz que se oía en el monte, Cristo es la imagen de él, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él habitó entre los hombres, estuvo como una persona al lado de los demás. Ese Dios que atormentó al pueblo y que lo asustó, se hizo carne y habitó. ¿Cómo podremos ver al Padre? Y Jesús le dice, creo que fue a Felipe: ¿cómo me dices esto, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, ¿usted puede imaginarse lo que fue estar sentado junto a Jesús y escuchar esas palabras? Hermanos, yo le aseguro que yo no sé, hermanos, pero debió haber sido impresionante. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y comía con ellos. Y iba donde las prostitutas. Iba donde el pecador y los visitaba y comía con ellos. Y por eso lo ofendían. Ese es un comelón y bebedor de vino, porque va y se mete con los pecadores. Jesús vino en una labor evangelista a rescatar lo que se había perdido. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mis hermanos amados, la única forma de que esas palabras estén fijas en nuestro corazón es que este Cristo habite en nosotros. Este Cristo revelado, el Dios hecho carne, que tiene toda la preeminencia cósmica, que sostiene todas las cosas, que todas las cosas se sostienen en Él. Ese Cristo hace que las palabras de Dios estén fijas en nuestros corazones. Dios nos ha hablado en su Hijo y Él está en nosotros. Entonces nosotros escuchamos su voz. Yo no sé si a usted Dios le habla, pero Dios debe hablarle en el caminar de su vida. Y Dios utiliza diferentes mecanismos para hablar. Yo he escuchado su voz en mi conciencia, en mi corazón, donde me ha reprendido. David, no es así. No es este el camino. En mis palabras yo te he mostrado esto y tú lo estás haciendo diferente. Y yo te he mostrado que esto es así. ¿Saben por qué? Porque me ama a pesar de mi pecado. Porque me ama. Porque Él nos ama. Él nos sigue hablando. Yo les decía a mis hermanos, se han sentido regañados en Deuteronomio. ¿Cómo se han sentido? Es un padre diciéndonos: mira, hijo, esto que estás haciendo lo estás haciendo mal. Yo quiero mostrarte con mi palabra cómo se debe hacer.
qué es lo que debes hacer, porque lo estás haciendo mal. Es como ver a un hijo que está cometiendo un grave error y nosotros, mis hermanos, no podemos mostrar indiferencia, no podemos pasarlo por alto porque los amamos. Y le vamos a decir, es que eso que estás haciendo está mal. Y se lo digo porque le amo, porque lo quiero cuidar, porque lo estoy cuidando, porque lo abrazo con mi instrucción, porque lo cuido. Así Dios nos cuida, así Dios nos abraza, así Dios nos instruye y nos exhorta, porque Él quiere que vivamos bien, según su palabra. En aquel mismo día, volvemos a Deuteronomio, verso 48. En aquel mismo día, el Señor dijo a Moisés, sube a estos montes, a Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y mira hacia la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. Morirás en el monte al cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano Aarón murió sobre el monte Hor y fue reunido a su pueblo, porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaron. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero no entrarás allí, a la tierra que doy a los israelitas. Eso nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. Dios desea que su pueblo le trate como a santo. Dios desea que su pueblo le trate como a santo. ¿Por qué Moisés no iba a entrar? ¿Recuerdan el suceso número 20? Dios le dice, vea, Moisés estaba hasta aquí de la gente, ahogado del pueblo testarudo y cabezón. Moisés quería, yo me imagino, esto es un supuesto, la Biblia no dice esto, pero yo me imagino que Moisés, que tuvo algún deseo en algún momento no de pegarle la piedra, sino arriarle el leño a todo el mundo. Yo me imagino, pueblo malagradecido, ¿cuánto no ha hecho Dios malagradecidos? Jupones, cabezones, al Señor les dio libertad, pero ustedes quieren volver a Egipto. Quieren el pescado otra vez que tenían en Egipto. El maná no fue suficiente. Quieren el pescado, quieren lo que el mundo tiene, lo que el mundo ofrece. Yo los hice libres, pero ustedes siguen amando el mundo, pueblo testarudo. Moisés estaba hasta aquí. Y entonces Dios, el pueblo, ¡ay, tenemos agua! Y se empieza a quejar y empieza a murmurar y empieza a mostrar ingratitud para con el Dios fiel. Y entonces Moisés, va a Dios y Dios le dice, ok, ya inicialmente Moisés había golpeado la peña para que saliese agua. Pero en esta segunda ocasión Dios le dice, no la golpee, háblela. Y Moisés, encendido en su enojo y su pecado, golpea la piedra. Ustedes no me trataron como a santo. No hicieron lo que les dije. No santificaron mi nombre. Fueron infieles. No debían golpearla, debían hablarle. Fue lo que dije, no la golpeen, háblenle. Por eso, mis hermanos, es muy bueno conocer las palabras de Dios, porque la forma en la que somos fieles, que tratamos a Dios como a santo y que santificamos el nombre del Señor, es siguiendo sus palabras al pie de la letra. No es tomando mi propio camino, según mi pecado y consideraciones personales. Hermano, agarre su pecado y sus consideraciones personales, hágalas un puño y tíralas a la basura, porque no sirven, no nos interesan sus consideraciones personales, no importan, no tienen cabida, no tienen lugar, no importa, es la palabra de Dios tal cual es la que nosotros como su pueblo debemos seguir. Es que yo considero, hermano, no considere. Considere, guarde silencio y diga amén al Señor cuando habla. Hermanos, tratarlo como a santo es equivalente a permanecer fieles a su instrucción, a sus palabras, reflejar su carácter. Nosotros debemos santificar el nombre del Señor en medio de este mundo caído. Hacer la voluntad del Señor en la tierra.
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Nosotros debemos tratar a Dios como a santo, debemos vivir siendo fieles, debemos santificar el nombre del Señor con toda nuestra forma, nuestra manera de vivir. No es como nosotros pensamos, es como el Señor piensa. No es como nosotros vemos, es como el Señor ve, porque las palabras de Dios están fijas en nuestro corazón por el Espíritu que se nos ha dado. Él cambió nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne, puso la ley y su temor en nosotros, dice el profeta Jeremías, para que no nos apartemos de Él, para que permanezcamos. No debemos olvidar las palabras que hemos visto. C.A.J. Moravia, yo no quiero, como pastor y predicador de este libro, que olvidemos los principios que hemos visto en Deuteronomio. No quiero que los olvidemos. Son muchos. Hoy, mis hermanos, ustedes y yo estamos junto al Jordán. El Señor en su fidelidad desde Génesis 3 anunciando la simiente envió a su Hijo. Nos hizo libres. Vemos en el horizonte la gloria que ha de venir. Y sin importar las aflicciones del tiempo presente, recordamos las palabras del apóstol Pablo. Ninguna aflicción del tiempo presente es digna de ser comparada con la gloria que ha de manifestarse. No importa lo que pase en este mundo, hay ya en el horizonte una promesa que está en Cristo y que Cristo está en usted y que usted está unido a Cristo. Y no hay una forma posible en la que aquella promesa no sea para usted estando Cristo en usted. Esa promesa está, estaremos con Él. Si morimos hoy, morimos con Él. Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque nos amó, siendo la manifestación del amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese texto nos muestra al Dios de Deuteronomio, que está mostrando su amor a un montón de pecadores, infieles y testarudos. Pero Él les dice, yo los amo y estoy con ustedes porque lo he prometido. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todas esas cosas de Deuteronomio nos llevan a ver las glorias eternas. Entendemos que hoy tenemos uno más digno de gloria que Moisés, según Hebreos 3. Y aunque Moisés vio la tierra de lejos, Moisés se encontraba en una condición en la que se encontró Abraham. Génesis 25:8. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Y fue, vean esta frase, reunido a su pueblo. Es la misma frase que Dios le dice a Moisés en el verso 50. Serás reunido a tu pueblo. Esta frase se utiliza para describir la muerte de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Aarón y Moisés. Aunque el significado, según los estudiosos, no está claro, algunos señalan que esta es una frase que refleja continuidad de la persona más allá de la muerte. Vean qué lindo esto. La mirada de Moisés, la mirada de Abraham estaba muchísimo más allá de una tierra física. Veamos Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en el verso 15 dice, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entendemos que Moisés vio la tierra de lejos, pero si hay algo que está claro, era que él iba a morir, y al igual que Abraham, que Aarón, que Jacob, iba a ser reunido a su pueblo, porque todos estaban con las miras a un lugar que el Señor prepararía, a una tierra que, ¿saben qué? Es la misma tierra que nosotros esperamos, la patria celestial que ha sido anunciada para el pueblo de Dios desde siempre y que nosotros aguardamos confiados. Por la gracia manifiesta en Cristo, que muestra el amor de un Dios misericordioso. De la misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de mirar hacia lo eterno. Para Israel, como pueblo de Dios, había promesas relacionadas a un espacio físico. Para el pueblo de Dios hoy hay promesas eternas en Cristo. Aunque Moisés fue fiel, falló, pero Cristo
fue fiel y no falló. En Cristo encontramos a nuestro líder que nos lleva hacia la promesa eterna. Cristo es el que va delante de nosotros y cualquiera que va tras él ha tomado la cruz y ha decidido seguirle. Ha decidido seguir sus pasos. Cualquiera que venga en pos de mí, que venga conmigo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y camine esta carrera como peregrino y extranjero en esta tierra. Mis hermanos, estamos junto al Jordán, CCAJ Moravia, las iglesias de la misión, las iglesias en este país, las iglesias en este continente y en este mundo, que tienen un lugar para exaltar a Cristo. Todas esas iglesias están en el mismo caminar. Todos estamos unidos en un peregrinaje en esta tierra hasta algún día llegar a las promesas eternas que el Señor nos ha dado. Jesús vivió en santidad, fue a la cruz y resucitó para que todo aquel que en él crea cruce el Jordán y llegue a la tierra prometida. Jesús debe ser nuestro guía. Esta tierra no es nuestra casa. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestra ciudadanía es eterna. Vamos en ese camino. Él debe ser nuestro guía. Cristo va delante de nosotros y va atrás de nosotros. Él nos lleva de la mano como un padre que ama. Dios mostrándose a nosotros, nos cuida y nos habla para que caminemos en este peregrinar como Él quiere mientras cruzamos ese Jordán. Yo quiero cruzar el Jordán. Yo quiero pasar ese Jordán y llegar a la tierra, a la patria celestial que Él ha prometido. Pastor, y si yo muero hoy, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a esa patria celestial? ¿Cómo puedo hacer? Debe poner su fe en Jesucristo, recibirle en su corazón, creer en Él, depositar su fe y confianza en Él y decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida, yo quiero que tú seas mi guía. Yo quiero tomar la cruz porque yo creo que tú eres la salvación. Tú eres el único camino para alcanzar esa tierra junto al Jordán, esa patria celestial. No hay otra, porque todos nosotros vamos a morir y habrá un juicio. Habrá un juicio. Y de ese juicio yo quiero pasar a la patria celestial. Yo quiero que el Señor vea en mí a Cristo, porque si ve a David Salazar, estaré perdido. Estaré perdido. Debe en David Salazar estar Cristo para que el Señor vea, el Dios y Padre, juez justo, vea a Cristo en mí y yo pueda tener salvación. Y si hoy salgo de este lugar y tengo un accidente y muero, me voy con mi Señor Jesucristo a una promesa eterna. Así que hoy junto al Jordán estamos, esperando que el Señor venga por su pueblo y podamos estar con Él en las tierras donde fluye la leche y la miel, la patria celestial, que figura en esa leche y miel todas las abundantes riquezas de la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros.